Las ruinas son para los arqueólogos como un enorme rompecabezas incompleto para un niño. Solamente con paciencia, trabajo duro y algo de suerte es posible revelar la imagen completa. Así fue como todos estos elementos, más un poco de suerte, cambiaron nuestro entendimiento de la historia mixteca para siempre. Estas son las ruinas de Monte Albán, en Oaxaca, alguna vez el hogar de la civilización mixteca. Construida por los zapotecas, los mixtecas la convirtieron en un lugar de ofrendas rituales en el siglo XII, dejando muchas piezas valiosas para que los arqueólogos y antropólogos reconstruyeran su historia. No obstante, siempre faltó una pieza muy importante del rompecabezas mixteca, que fue exactamente lo que diezmó a la población a mediados del siglo XVI. Gracias a su notable capacidad de adaptarse ante la adversidad, los mixtecas sobrevivieron y su cultura ahora tiene más de 5000 años de antigüedad. Jerónimo es un líder de la comunidad, orgulloso de sus raíces y dedicado a promover la cultura y los derechos de los mixtecas en el México de hoy. El pueblo mixteco, como su nombre dice, Ñusabi, que significa pueblo de la lluvia, nos sentimos bendecidos mucho por la lluvia, que nos da vida, que nos alimenta. Con la llegada de los españoles, muchos indígenas fallecieron, ¿sí? Que llegaron enfermedades que aquí no existían. Eso se sabe, se ha preservado a través de la memoria histórica, pero con el paso del tiempo los científicos con las herramientas tecnológicas se han ido como descubriendo algunas cosas. Y hacían alianzas con los mixtecos. La antropóloga e investigadora Nelly Robles es una de las varias personas que han pasado años investigando y reuniendo piezas del rompecabezas mixteca. Está a cargo de un equipo multidisciplinario de científicos, antropólogos y arqueólogos, ya que cree que solo a través de este tipo de colaboración se puede descifrar el misterio de las civilizaciones antiguas. Los descubrimientos de su equipo indican que fue la adaptabilidad de los mixtecas lo que les permitió sobrevivir durante tantos siglos y a través de tantos desafíos. Nosotros trabajamos con la cultura mixteca de las montañas de Oaxaca, que está a 500 kilómetros del centro de México, ¿no? Estamos en el estado de Oaxaca, allá en el sur. Es una de las altas culturas de México. En la época posclásica, mixtecos y zapotecos hacen alianzas matrimoniales, se casan entre ellos para establecer ciudades más grandes. Y de esa manera sobrevivieron los mixtecos muchas veces, ¿no? Haciendo alianzas matrimoniales, alianzas comerciales, alianzas bélicas. Es una cultura que se adapta casi a cualquier circunstancia, ¿verdad? Mediante un carácter diplomático que los ha distinguido a lo largo de su historia. Eso los hace diferentes, ¿no? A los mixtecos los hace diferentes de muchos otros perfiles de las civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Son los que siempre han tenido una oferta muy bella, que es el arte, y han tenido un perfil diplomático. En lugar de salir a pelear, pactan. Las civilizaciones mesoamericanas de la era posclásica estaban estrechamente interrelacionadas. Los mixtecos eran conocidos por sus relaciones comerciales en la región, caminaban durante días e incluso meses para hacer comercio con otras civilizaciones. La región mixteca es una región donde confluyeron muchas de las materias primas más importantes para distribuirlas luego, pero no en un sentido tanto comercial, sino artístico. Los mixtecos recibían muchos materiales, puedo decirle oro, turquesa, plata, concha, perlas, hueso. Casi todo lo que recibían los mixtecos como materia prima las convertían en piezas de arte, ¿no? Tenían y tienen una habilidad manual increíble. Entonces, eso los hizo famosos dentro de las ciudades mesoamericanas y de las civilizaciones mesoamericanas. De tal manera que encontramos arte mixteco en la civilización azteca, lo encontramos entre los mayas, los encontramos en el Golfo, los encontramos casi en todas partes, ¿verdad? No fueron grandes guerreros, pero sí grandes diplomáticos.
Gracias a estas conexiones de rutas de comercio y las alianzas, pudieron obtener también materiales que no se conseguían en los valles centrales, como fue la turquesa, el oro o la obsidiana. Y eso les permitió tener un trabajo muy rico. En honor a las tradiciones artísticas de los mixtecas, el director de la Galería del Palacio Nacional de México, Arturo Cortés, realizó una exhibición el año pasado. Con esto ponemos a punto la cultura mixteca, que no por ser no muy conocida, no deja de ser muy importante, ¿sí? Todo el estudio que se tiene, la iconografía, pues es rica en materiales, como les decía, en la zona geográfica. Esto le permitió a esta cultura tener un desarrollo exquisito, que aquí tuvieron otro tipo de manufactura, que es más a detalle, y el dominio del manejo de la metalurgia, que gracias a eso se pueden comparar las piezas con el arte precolombino de Perú, de Colombia, ¿sí? En el manejo del oro, o la escritura. Muchos de estos artefactos encontrados en una ofrenda ritual en Monte Albán revelaron nuevas piezas en el rompecabezas mixteca, pero también generaron nuevas interrogantes con respecto a esta grandiosa civilización antigua. En el 2004, la doctora Nelly y su equipo comenzaron una nueva investigación. Querían descubrir la estructura física de la ciudad mixteca de Tepozcolula, Yacundá, en las montañas de Oaxaca, para aprender sobre la manera en la que la ciudad funcionaba antes de la llegada de los españoles y cómo modificó su presencia a la ciudad. No obstante, encontraron algo que realmente no esperaban. Cuando comenzamos a trabajar lo que llamamos nosotros la Gran Plaza, que es una de las plazas más grandes, empezamos a ver en el terreno, al limpiar el terreno, empezamos a ver colores diferentes en la superficie, ¿no? en los rellenos de tierra. Por lo tanto, ya eso nos llamó la atención, empezamos a hacer una excavación horizontal, ¿verdad? Una excavación muy extensa para poder observar estas manchas diferenciales. Y empezamos a bajar la excavación, entonces empezamos a ver que lo que teníamos era una secuencia de fosas, de excavaciones de la época colonial. Llegamos a tener, el máximo fueron hasta 12, 14 esqueletos humanos en una fosa de más o menos 1,80 por 60 centímetros. Eran fosas hechas de una manera muy rápida, o sea, nada de arquitectura funeraria, sino eran pozos que hicieron para contener esos entierros. Los entierros fueron hechos de manera simultánea, todos al mismo tiempo fueron sepultados ahí. Y cuando extendimos la excavación vimos que la plaza pues realmente estaba llena de este tipo de enterramientos. Por lo tanto, conociendo la historia, ¿no? de la época colonial temprana, cuando sabemos que asolaron las epidemias en la región, entendimos que estábamos frente a un evento de mortandad muy alta, ¿no? Muy alta. Nosotros excavamos alrededor de unos 60 individuos, pero la plaza realmente tiene muchos entierros más. Pues suponemos que tenemos ahí miles de entierros, sí, miles de esqueletos enterrados ahí. Muestras de pulpa fueron recolectadas de los dientes de los restos humanos y enviadas a laboratorios especializados en Suiza y Alemania para determinar su antigüedad con carbono. Una nueva herramienta bioinformática de análisis metagenómico llamada MALT25 fue utilizada para buscar restos de ADN patógeno antiguo, pero los descubrimientos fueron inconclusos. Ellos encontraron una cepa de salmonela que se llama entérica, que es una salmonela que era desconocida para la región mesoamericana. Entonces, lo que nosotros estamos interpretando es que a partir de que se presenta la salmonela entérica en la Mixteca y estando la población realmente sin defensas para esa cepa en particular, fue que se causa esa mortandad de la que nosotros dimos cuenta en nuestra excavación. Las crónicas
narran que lo que habían llamado Cocolistli en el centro de México y en otras regiones eran epidemias de fiebres y de diarreas y de sangrados, es decir, que la fisiología humana se descompensaba completamente, ¿no? Entonces empezaban a sangrar, empezaban a tener fiebres, empezaban a tener dolores, empezaban a tener erupciones en la cara, erupciones en el cuerpo, y causaba finalmente la mortandad en pocos días, ¿no? Porque son epidemias bacterianas que así se pueden llevar a un ser humano, ¿no? Y eso lo constatamos nosotros, porque vimos que, por lo menos en toda la muestra que nosotros tomamos, todos los entierros eran simultáneos, es decir, que murieron con pocos días de diferencia, ¿no? Entonces la población de Tepozcolula o Yucundá, como se llama nuestro sitio en mixteco, debe haber sido diezmado, debe haber sido disminuido en cosa de semanas. Esta epidemia explicaría el uso de este tipo de fosas masivas en espacios públicos, una práctica nunca antes vista en la cultura mixteca. Es decir, implicó no solamente muchos muertos, sino un cambio muy importante, un cambio sustancial en su vida. Tuvieron que abandonar su ciudad, y eso está completamente documentado. Sí. Entonces estamos hablando de un evento muy significativo, un evento que realmente les cambió la vida a los mixtecos de Tepozcolula. Este brote afectó grandes áreas de México y Guatemala, quizá incluso expandiéndose hasta Perú. Es considerado uno de los eventos epidemiológicos responsables del cataclísmico declive de la población de la Mesoamérica del siglo XVI. Cocolistli es un término genérico que significa pestilencia en náhuatl. Descripciones de primera mano de la epidemia Cocolistli de 1545 encontradas en códices sugieren que tanto individuos europeos como mixtecos eran susceptibles a la enfermedad, con estimados de un descenso en la población de la Nueva España de 60 a 90% durante este periodo. El descubrimiento de esta bacteria es una pieza clave del rompecabezas histórico de Mesoamérica. La gente dedicada a esclarecer el panorama general reconoce la relevancia de la historia y sabiduría de esta cultura antigua para el futuro de la región y de las culturas que aún la habitan. Es muy importante para nosotros los arqueólogos, científicos sociales, y yo creo que también debería ser para los políticos, entender que el mapa cultural de México es un mosaico increíble, ¿no? Es un mosaico de conocimiento, de cultura increíble, ¿no? Y que todas estas culturas nos pueden dejar hoy en día tantos conocimientos que podemos entre todos volver a las raíces un tanto y volver a hacer que nuestras regiones mesoamericanas florezcan y puedan de alguna manera enfrentar el futuro. Jerónimo cree que su cultura antigua tiene la clave del futuro bienestar del medio ambiente. Desea que la sabiduría de su pueblo pueda ser utilizada para asegurar la conservación del planeta y evitar repetir la devastación masiva que los mixtecas ya conocen. Otro aporte que tenemos como pueblo milenario es la forma de organizarnos de manera colectiva, como decía hace un momento, de forma comunal, ¿no? Es una forma organizada donde ni hay un pensamiento capitalista, ni hay un pensamiento socialista, sino hay un pensamiento vivencial que tiene que ver una relación con la madre tierra, con la madre naturaleza, de la cual somos nosotros integrantes, ¿no? Que tampoco ellos son externos, ni nosotros somos externos, coexistimos y allí estamos. Entonces, esta forma de ver el mundo, digamos, es un aporte, y el cual lo conceptualizamos como el buen vivir, el buen hacer con la madre naturaleza, y tampoco se busca la destrucción, digamos, es un aporte, digamos, a la humanidad, y si se gusta ver desde otro punto de vista, sería como una conservación de la naturaleza.